Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. El evangelista Lucas va relatando el inicio de la evangelización de Jesús, la predicación de Jesús, del ministerio público del Señor, que va causando admiración a medida que Él va mostrando que realmente es el Hijo de Dios hecho hombre. Porque ante esta pregunta, ¿qué tiene su palabra? ¿Qué hay de especial en esta palabra? Que hasta los demonios le obedecen y salen. Que es una palabra con autoridad. Una palabra que llega al corazón e ilumina. Una palabra que ordena y se cumple. Una palabra que tiene valor en realidad. ¿Qué tiene esta palabra?, dicen los judíos. Pero la verdad es que Jesús no solo tiene la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Por eso cuando vemos en el Génesis cómo Dios crea el mundo, dice Dios: hágase la luz. El Padre dice, el Padre Dios engendra su palabra, manifiesta su palabra, y en el Hijo son creadas todas las cosas, porque el Hijo de Dios es la palabra de Dios. ¿Cómo no va a tener autoridad? ¿Cómo no va a tener fuerza? ¿Cómo no va a ser una palabra divina si es justamente el Verbo eterno hecho carne? Por eso, entonces, vemos la maravilla de la autoridad de Dios y de toda autoridad humana que es recibida de Dios. Lamentablemente, el demonio detesta la autoridad. El demonio es anárquico, es decir, no tiene cabeza, no reconoce al Padre, no reconoce al guía, al verdadero jefe, la verdadera cabeza, que es Dios, el creador del universo y el Padre de nuestro espíritu. Es nuestro Padre celestial, pero Él no quiere reconocer al Padre, se niega a eso. Él quiere un mundo donde todos seamos hermanos, pero sin Padre. Es el ideal de la fraternidad tal como lo conciben los masones. Fraternidad, pero sin la autoridad del Padre Dios. Igualdad, pero sin reconocer que somos criaturas de Dios. Fraternidad, hermandad, sin paternidad divina, no es ningún tipo de fraternidad. Tampoco hay verdadera libertad. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, solamente caemos en un libertinaje que es una atadura al mal, al pecado y al espíritu de muerte. Por eso, hoy día llama la atención cómo los israelitas, los judíos, se conmueven ante la autoridad de Jesús, la autoridad de su predicación, la autoridad de sus hechos, la autoridad de su acción, porque todo lo que Él hace tiene un buen resultado, es eficaz. Su palabra es entonces el signo de su autoridad. La palabra autoridad viene de autor, que en latín significa creador. Es una palabra creadora. Nuestra palabra también puede ser verdadera, puede ser cada vez más auténtica, si se conforma con la voluntad de Dios. En la medida que nosotros decimos y cumplimos: Padre, hágase tu voluntad, tal como en la tierra, tal como en el cielo, también en la tierra, también en mi corazón, se haga
tu voluntad, Señor, en mi vida. Vive tú en mí, ama tú en mí, habla tú en mí, actúa tú en mí. Entonces permitimos que la palabra de Dios se haga viva y eficaz también en nuestra vida. En cambio, si buscamos simplemente cumplir nuestra palabra confiando en nosotros mismos, confiando en nuestras fuerzas, veremos muchas veces que somos inconsecuentes, somos incoherentes, somos inauténticos y nuestra palabra no es eficaz, no produce fruto, es infértil, porque sin Jesús nada podemos hacer. ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad. Cuando un sacerdote realiza un exorcismo, muchas veces se da cuenta que ese exorcismo tiene poder, tiene autoridad, y los demonios salen. Pero siempre se dice en el nombre de Jesús. Aléjate, demonio, en el nombre de Jesús. Porque si no es en el nombre de Jesús, es una palabra vacía, es una palabra puramente humana, y el demonio no reconoce esa autoridad. En cambio, cuando Jesús expulsa a este demonio de la sinagoga de Cafarnaún, simplemente le dice: sal de ese hombre, cállate y sal. Él no necesita invocar otro nombre, porque Él es la palabra creadora, la palabra salvadora, y en este mes de septiembre la Iglesia nos invita a tener más amor por la palabra de Dios. Nuestra Madre Santísima en Medjugorje y en tantos otros momentos en que se manifiesta, especialmente en la misma Biblia, cuando dice: hagan todo lo que Él les diga, lean la palabra de Dios. Es lo mismo. Tener más aprecio a la Biblia, amar la palabra de Dios, alimentarnos con ella, dejar que sea esa palabra la que ilumine nuestra vida, la que permita a Dios, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra vida. Entonces, que esta palabra la amemos cada vez más y podamos entonces estar iluminados, fortalecidos, perdonados, sanados, liberados, gracias a esta sabiduría que viene de arriba, que está principalmente en la Sagrada Escritura y que se refleja en la enseñanza de la Iglesia, en la tradición, en el magisterio, en el catecismo, por ejemplo, y que es también para nosotros fuente de alegría, de orientación, de luz, que nos permite ayudar a muchas más personas que también están buscando la luz, la orientación de la palabra. ¿Cuánta gente hoy dice: ¿y por qué tú te crees dueño de la verdad? No somos dueños de la verdad, pero la verdad existe. Jesús dijo: yo soy la verdad, y no hay otro camino sino Jesús. No tengamos complejos entonces en reproducir, en transmitir, en evangelizar, en llevar esta palabra de Dios a todos nuestros hermanos, porque esa semillita tarde o temprano producirá efecto. Es una palabra con autoridad, una palabra creadora, porque está llena del Espíritu del Señor.